revelación. No hay revelación. Nos mantenemos estancados. Nos mantenemos, no avanzamos. No avanzamos hacia lo que Dios quiere. No avanzamos a la sabiduría. No avanzamos a los propósitos. No avanzamos a todo lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Entonces, lo otro que pasa es cuando se ignora, cuando el problema que pasa cuando se practica el pecado. Estoy hablando aquí lo que Pablo le estaba hablando a los romanos. Esto es para los romanos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. No puede ofrecer una verdadera adoración. Es el problema que pasa cuando a veces vivimos ofendiendo. Entonces no podemos ofrecer una verdadera adoración. Este pueblo no estaba adorando a Dios como Dios se lo merece que le adoremos. Entonces no puede haber una verdadera adoración. No le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, dice Romano. No puede haber una verdadera adoración. No hay una gracia. Cuando se practica el pecado no hay gracia. La gente vive como siempre como culpable, como que hay un espíritu que le está culpando, que le está haciendo ahí que no. Yo te quiero decir en esta hora, si alguien pasa por eso, tenemos, amén, la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado, pero tienes que pedirle a Dios que redarguya, que no siente nada del Señor, por favor. Yo no sé qué estoy pasando, pero algo malo está pasando en mí, Señor, y no siento nada. ¿Qué será? Señor, ayúdame, perdóname. Tienes que decirle a Dios eso. ¿Cuántos alaban? Entonces no ofrece una verdadera adoración a Dios. Reemplaza al verdadero Dios con sus propias ideas. ¿De quién es Dios? O sea, él reemplaza lo que es verdaderamente el verdadero Dios con sus propias ideas. ¿De quién es Dios? Dice, no, si Dios, no, tranquilo. Si Dios no hay ningún problema. Esos predicadores antiguos, anticuados, religiosos, son los que predican la santidad. No, Dios es amor y Dios está contigo. Momentos hay que tener mucho cuidado en la palabra del Señor. Hay que tener mucho cuidado en la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles. Eso no puede ser así. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Démele fuerte el aplauso al Señor Jesús en esta hora. Aleluya. Y si están recibiendo, pues sigo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, en la palabra del Señor vemos otra gran verdad que yo quiero en esta hora que usted aprenda la palabra del Señor, sepa la palabra del Señor y lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios está escrita. ¿Sabe, hermano, que cuando uno va, por eso es que cuando alguien va a hacer algo, dice, vamos a escribir? No sé si alguien se ha fijado que cuando hay que escribir. Porque por ahí han dicho que dice que las palabras se las lleva el viento. Es mejor escribir. Cuando uno escribe, cuando se escribe, da testimonio de lo que se escribió. Y más siempre cuando se firma. Y toda la Biblia aquí está firmada por Jehová. Así es, amén. Si hubiera una firma en cada uno de los libros, si abajo el escritor, me hubiera gustado que en la Biblia le hubiera puesto el escritor, toda la Biblia le hubiera puesto ahí firma Jehová. Tal vez así podían creer la palabra del Señor mucho hoy en día. Porque toda la Biblia, todos los que los escritores escribieron ahí, no lo escribieron por casualidad, lo escribieron porque Dios les dijo que lo escribieran. La mano, el Espíritu de Dios les decía, escribe. Era como la mano de Dios rayando por la mano de cada escritor que estaba allí. Así es, aleluya. Ponga el nombre del Señor. Juan el Bautista, hermano, no escribió. Me hubiera gustado que Juan hubiera escribido, fíjese. Porque Juan hubiera escrito muchas cosas buenas, pero no escribió este gran hombre. Escribieron de él, pero él no escribió nada. Amén, a pesar de que fue un hombre de Dios, de muy testimonio delante del Señor. Amén. Entonces Dios mandó que se escribiera la palabra del Señor. Isaías 38:9 dice la palabra del Señor que Dios le dio una visión a Isaías y le digo, ve pues y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en el libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo, hablando del pueblo de Israel, este pueblo es pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios, que es palabra escrita, como lo dice aquí, es importante escribir la palabra. Y por eso la palabra que escrita, la palabra de Dios
tiene algunas cosas bien importantes que les voy a decir. ¿Por qué se escribió? Es una palabra objetiva que no puede depender de lo que se escucha. Oiga bien, no cambia como los cuentos o las tradiciones, que a veces la gente cambia. No, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma. Yo no entiendo por qué hoy en día hay gente que dice que estamos viviendo un nuevo tiempo. Mire, la palabra de Dios es la misma. El contenido de la palabra de Dios es el mismo contenido, no ha cambiado. Amén. Con todo el nombre del Señor. Una vez yo recibí una visita de un mormón, de los mormones, del reino, y me dijo a mí cuando salimos, yo le pasé adelante, y le digo, pasen adelante, vamos a platicar con ustedes. Entonces me dicen, mire, queremos hablarle del Dios y de la palabra. Y yo, hermano, ya me gustaba mucho de las palabras, yo ya sabía mucho, le decía, con mucho gusto, pase adelante. Entonces le digo, ¿por qué no sacamos la Biblia? Pues ya me sacó el libro del mormón. No, le digo, sacamos la Biblia. Vamos a la Biblia. No, me dice que este libro que se entiende más claro, me dijo. No, la Biblia, a mí me gusta más la Biblia. Yo le entiendo más a la Biblia. Le digo, pero ¿qué libro es ese que tiene usted? Es el libro de José Smith, el autor del libro del mormón, o sea, el hombre que ha sido parte de esta secta, de los mormones. Entonces viene el hombre y me dice, le digo, tengo una pregunta para usted, y es precisamente en el libro de Apocalipsis que yo le quité a él. Me dice, lo que pasa, me dice que el Señor, me dice, se le apareció a José Smith en una revelación y le dio, bueno, una palabra, y de aquí salió el libro. Le digo, mire, si el libro del mormón, si Dios hubiera querido escribir a usar a José Smith estuviera aquí en la Biblia. Yo no lo encuentro en la Biblia, no está aquí en la Biblia, no podemos aceptar eso, no está en la Biblia. El último libro de la Biblia se llama el Apocalipsis, y fue el libro que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos en el día del Señor. Reveló todos los juicios. Cuando se escribió el libro, se cerró la profecía, le digo, y ahí está escrito en la palabra del Señor. No creemos a eso. Si a usted le gustaría que yo hiciera una oración por usted, pues venga para acá, pasen adelante que vamos a orar por usted. Le pusimos las manos encima y los bendecimos y se fueron predicados con la palabra de Dios. Amén. Coge el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor, como le digo, es una palabra que amonesta. Jesús amonestó por la palabra. Jesús dijo, mire qué tal lo que dijo Jesús con respecto a la palabra. No pensáis que yo voy a acusarlos, dijo, delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés. Está hablando de la ley. Moisés es quien tenéis. Moisés es quien tenéis, que ustedes le temen a Moisés, porque si creéis a Moisés, me creéis también a mí. Ustedes tienen a Moisés y le creen a Moisés, pero ¿por qué no me creen a mí? Amén. Moisés escribió de mí. Pues si no creéis en estos escritores, ¿cómo creéis en la palabra que yo los hablo? Le dijo Jesús, amén, ahí en Juan capítulo 4, versículo 4 del 45 al 47. Entonces la revelación escrita es creíble. Nosotros creemos la palabra que está escrita aquí en la Biblia. Por eso es que nosotros, cuando alguien nos dice algo que no es contrario, decimos, ahí está en la Biblia. Vamos a la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces la Biblia es una palabra creíble. Amén. Nos permite ver el testimonio de los actores reales. Ella lo dice. De todos los actores que están aquí, ¿quiénes fueron ellos? La Biblia lo dice, ¿quiénes fueron ellos? Todos los hombres que aparecen aquí en la Biblia, escritores. Aquí hay hombres intelectuales, inteligentes, como Daniel, Pablo, Moisés, Salomón, hombres sabios, aparecen aquí. Pero también aparecen hombres humildes en la palabra del Señor, del vulgo, como Pedro, Juan, eran pescadores. Gente sencilla como Osea, hombres preparados como Isaías, Daniel, que le predicaron a reyes, hombres preparados. Pero también habían hombres de Dios que eran humildes, pero la misma unción que estaba en Isaías estaba en Osea. La misma unción que estaba en Daniel estaba en Habacuc, estaba en los profetas menores. Dios es el mismo. Y el mismo Dios que está aquí en el Monte de los Olivos es el Dios que puede estar en cualquier lugar, en cualquier lado. Que se hable la palabra, que se predique la palabra y que la gente vive en el amor y en el temor de Dios. Entonces es una palabra creíble, el testimonio real.
como Juan el apóstol, que escribió mucho. Juan escribe primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, escribe el evangelio de Juan, escribe el Apocalipsis. Juan es uno de los grandes hombres de Dios usado para la escritura. Qué tremenda palabra que escribe. Y en el libro de Juan, no se fijan una frase que dice: os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos. Y él da toda una palabra ahí, todo lo que él escribe, la manera como debemos amarnos, cómo debemos de confrontarnos. El que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ese no lo ama, es un mentiroso, porque Dios es amor. Y comienza a dar toda una palabra. Juan, un gran hombre, escribe mucho de la palabra del Señor. Entonces la revelación escrita es comunicable también. Comunicable, es para comunicarse. Jesucristo dijo: vayan ustedes al mundo entero y prediquen la palabra, anuncien el evangelio, hablen de la palabra. Vamos a decir la palabra del Señor. Vamos a hablar la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que vamos a hablar la palabra del Señor? No, que yo no puedo, que es muy difícil. Vamos a hablar lo que está escrito. Vamos a contar lo que está escrito. Vamos a aprender lo que está escrito. Vamos a decir lo que está escrito. Pero a veces las personas, hermanos, como no estudian la Biblia, hay algunos que salen por ahí y dicen: no, si hasta la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Deme el texto. Así que la gente, hermano, como por la pereza no escudriñar. No es que Jesucristo digo: escudriñen la escritura porque os parece que ahí está la vida eterna. Escudriñen la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor se nos mete por dentro, hermano, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Cuando la palabra de Dios nosotros la leemos y la vemos, esa palabra produce en nuestro espíritu algo poderoso. Cuando la palabra de Dios se lee y se entiende. ¿No se han fijado que algunos de nosotros, cuando hemos estado leyendo en la Biblia, no sé si a usted le ha tocado, usted la lee, no sé si a usted le ha tocado, pero algunas veces que estamos leyendo la Biblia, no sé si lloramos? Estamos leyendo la Biblia y lloramos. ¿Por qué lloramos? Porque lo estamos leyendo en el espíritu. Pero te pones a leerla en la carne para irte a dormir. Dulces sueños, hermano. Dulces sueños. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leer la Biblia, dice la gente, se recuestan a él. Si vas a leer la Biblia recostado en la cama, hermano, despídete de este mundo. Es más, para leer la palabra del Señor hay que ponerse uno hasta orar primero. Padre, voy a leer tu palabra, dame sabiduría en ella. Yo me recuerdo cuando nosotros llegamos al evangelio, nos reuníamos todos los que habíamos estado en el evangelio, nos reuníamos en tal lugar un día. ¿Sabe para qué? Para leer la Biblia. Y nos poníamos entre todos a leer un capítulo, y entre todos decíamos: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquí? ¿Qué hay allá? Compartíamos entre todos. Viera qué bonito, hermano. Hoy en día la gente llega al evangelio y la gente no lee la Biblia, además ni compran una Biblia. Peligro. Es peligro la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban? Oh, el nombre del Señor. Entonces Juan dice, mire, Juan dice: lo que hemos visto y hemos oído, eso anunciamos. Juan dice: yo tengo por qué quebrarme la cabeza de decir cosas aquí que no son así. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso es lo que nosotros hablamos, decía Juan. Aleluya. Nos anunciamos que también vosotros que tengáis comunión los unos con los otros, y vuestra comunión sea verdadera con el Padre y con el Hijo. Entonces es una palabra comunicable. Jesucristo quiere que nosotros comuniquemos la palabra del Señor. Aleluya. Así fue necesario que el Cristo padeciera de resucitar desde los muertos el tercer día. Que se predicase en su nombre de arrepentimiento, de perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén. Que Jesús se refirió mucho en la palabra del Señor. Escrito está. ¿Cuántos oyeron esa parte de Jesús? Escrito está. Si hay algo que el enemigo viene sobre tu vida, hermano, hermana, en toda la área de tu vida, tanto en el área de salvación como en el área de la familia, en el área de vivir en una sociedad corrupta que no le tiene respeto, si hay algo que tú quieres saber de la palabra del Señor y tú quieres responder a alguien o a hombres que no tienen temor para ir en contra de lo que dice la palabra del Señor, dile: escrito está. Así nomás. Escrito está. La Biblia dice esto.
Y yo no puedo ir en contra de la bendita palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos le dan ese aplauso a Jesús? De la bendita palabra de Dios. Jesús lo dijo, escrito está. ¿Sabe qué? Mire, Deuteronomio le dictó el Señor al diablo cuando lo llevó en el espíritu desierto. El diablo le valía con una cosa, Jesús, escrito está, le decía Jesús. Entonces el diablo le decía, sí, escríbelo también esto y esto, porque el diablo también sabe la Biblia. El diablo sabe la Biblia también, no se crea usted, él conoce. Pero cuando tú le citas la palabra del Señor y lo que Dios, de lo que Cristo hizo en tu vida, entonces el diablo no puede perder porque el diablo ya está derrotado y él lo sabe muy bien. Él está derrotado. Mira, el diablo solo está esperando ya su condenación. Él no tiene nada que perder, él ya solo está esperando. Ahora, si nosotros nos vamos a engañar por él, pobre de nosotros, pero que tenemos la palabra de Dios, hermano, que es luz, y no tenemos, amén, que obedecer ni caer, hermano, en mentir, en engaño del diablo. El diablo le dice mucho, peca, hombre, hay que reconciliarse, hombre, le dice. No mira que está escrito en la palabra del Señor que está escrito a la lista del Padre que te perdona. Mire, hermano, el diablo es mentiroso, hermano. Te reconcilias después, le dice. No hay ningún problema. Él te perdona, él es bueno, te dice. El diablo contacto con a Dios. Él te puede decir la palabra y te la puede decir en la mente a lo que le conviene a él para que le falle a Dios y para que él obedezca a Dios. Entonces, ¿qué tiene que responderle uno? Escrito está. Cuando el diablo hable de rencor, escrito está ahí en la palabra de Dios que yo tengo que tener amor, diablo. Cuando el diablo te hable de rencor y de no, ahí está escrito el diablo, ahí dice que hay que perdonar al hermano. Ahí está escrito que hay que amar. Ahí está escrito que Cristo dijo que había que amar a los enemigos aún. Está un poquito difícil, pero ahí está escrito en la palabra. Amén. Cuando no tengas nada, que no tengas, no puedes tener un trabajo, no tengas nada. El diablo, ahí está escrito en la palabra del Señor. Que el Señor le iba a dar alimento a las aves y cuánto más le iba a dar a sus hijos lo que le pidieran. Ahí está escrito en la palabra del Señor. Ahí está escrito en la palabra del Señor. Aquí todo lo que tú quieras, todo lo que tiene que ver con las promesas de la Biblia al enemigo, tú se la puedes decir, se la puedes enumerar. Ahí está escrito también. Cuando el diablo dice, tú eres un miserable, no tienes perdón, no tienes aquí, ahí está escrito también. Tú también leíste la palabra del Señor. Es como una guerra que tenemos con la tiniebla, que hay que saber la palabra del Señor para citarla, para decirla. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es el peor error de uno a veces que no conozca uno? Que no conozcas tú tus derechos. Tú no conoces tus derechos y te caen encima, hermano. Pero si tú conoces tus derechos, momento, yo conozco mis derechos. La gente, como sabe que tú conoces derechos, te van a respetar. Porque a veces uno habla y a uno los oye, a uno no los oye. ¿Sabes? Porque hay gente que sabe. Mire, llama a una persona a algún lugar que no sabe nada, lo ignora, este no sabe nada, pero llama a uno que sabe, lo oye. Así es, aleluya. Oye, si alguien sabe de las escrituras de la hija del diablo, el diablo tiene que retroceder. Así es, amén. Tiene que retroceder. Amén. Aleluya. Jesús se refirió en él muchas veces. Mire, cuando Jesús fue al templo y fue a sacar a un montón de negociantes que estaban ahí en la casa del Señor haciendo negocio, habían perdido el respeto, habían perdido la comunicación, la adoración. Estaban ahí tomando el templo, la casa de Dios, como casa de negocio. Ahí estaban metidos los cambistas. Se había cambiado el propósito del culto, de la adoración, y ahora había faltado el respeto. A tal grado que en la casa de Dios, ahí mismo, si alguien tenía que llevar ofrenda, no se preocupaba. Algo fácil, como hoy en día la gente quiere un evangelio acomodado. ¿Sabe qué? La gente decía, yo no me preocupo por ir a ofrecer sacrificio. Total, ahí a la par del templo, ahí mismo están los carneros. Ahí mismo está, ahí hermano, había un relajo. Y llegó Jesús. Y cuando Jesús mira aquel relajo que tenían aquellos ahí, hermano, me imagino que hasta Jesús lo ofrecieron ahí. ¿Qué va a querer? Tenemos aquí corderos, tenemos aquí que va a querer. Y el Señor, hermano, dice la palabra del Señor y habla la Biblia aquí,
que el Señor Jesucristo se molestó, hermano. Imagínate para que hayan hecho molestar al amor, al santo, al misericordioso, para que hayan hecho molestar al Señor Jesús, que es todo amor, que es toda gracia. ¿Ya te imaginas si no fue algo tan fuerte lo que pasó? Que hayan enojado a Jesús, hermano. Es como que alguien diga hoy en día: tú conoces a fulano, hermano, que buena, no se mete con nadie, es buena persona. A veces nosotros decimos así que la gente es buena, pero sacarlo de quicio un poquito para que mire. Sacarlo un poquito de quicio para que mire quién es. A veces la gente que no habla mucho, hermano, que tenerle cuidado. No has oído un dicho por ahí que dice que el perro que ladra no muerde. Pero esos que son casi medio queditos, medio tranquilos. Ay, hermano. Entonces dice la palabra de Dios que los discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así que cuando miren, los discípulos no fueron como algunos de nosotros cuando hablamos una palabra, que a veces la gente se queda por ahí cuestionando: ¿por qué diría esa palabra el pastor? ¿Por qué diría esa palabra ese predicador? ¿Por qué diría eso? Y cuestionando se va la gente, porque no conoce la palabra del Señor. Los discípulos conocían la palabra de Dios, habían leído antes lo que había escrito en la palabra. ¿Y saben qué decían ellos? ¿Saben qué dijeron ellos cuando miraron a Jesús que le había molestado? Es que está escrito en la palabra del Señor: el celo por tu casa me consume. Eso fue lo que le pasó al Señor. Está escrito en la palabra. Cuando uno conoce la palabra de Dios se da cuenta. Cuando algo pasa se da cuenta uno. Es fácil. Es fácil. Es muy fácil, es muy sencillo darse cuenta cuando algo pasa. Si tú tienes conocimiento de la palabra del Señor, hay una sabiduría, una inteligencia aquí en la palabra del Señor. Será la persona más inteligente que puede dar sobre la paz de la tierra si esta palabra del Señor se te logra meter en tu corazón y en tu vida, en tu mente, más que todo en tu mente, ponerla en práctica y guardarla en lo más profundo del corazón. Aleluya. Mire, yo no le digo a la gente que es malo prepararse, que es malo prepararse, pero hay gente que prefiere estudiar otros estudios que seculares que la Biblia. Es bueno estudiar aquí. Bueno, yo le digo: prepare, estudie inglés, pero estudie la Biblia, porque el inglés le va a servir para comer aquí, para hablar con un americano, pues la Biblia te va a servir para vida eterna. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces la palabra de Dios está escrita de los primeros tiempos. Moisés escribió, Josué escribió, Samuel escribió, Lucas escribió. Hay algo que cuando Lucas escribió me gustó mucho cuando leí. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, porque le escribió a un hombre llamado Teófilo. Y miren lo que le escribe. Miren, esto se llama responsabilidad. Esto se llama ser serio en las cosas del Señor. Esto se llama ponerle cuidado a la salvación. Cuando le escribió Lucas, el doctor Lucas le escribió a un hombre llamado Teófilo acerca de las cosas de Jesucristo. El capítulo 1, del 1 al 4, mire cómo le dijo: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mire qué palabra le dio el doctor Lucas a Teófilo. Mire cómo le dijo: por cuanto ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Es que sabe Lucas que todos los escritores anteriores habían puesto en orden lo que Dios había hecho. El libro de las Crónicas relata todo lo que pasó en el pueblo de Israel, cuenta toda la historia. El libro de Números hace un resumen de todo lo que pasó, la rebelión del pueblo y un montón de cosas que habla la Biblia. Y le dice en el versículo 2: tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con los ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia. Note bien que Lucas, para decir esto, fue bien responsable. Fue bien responsable. Dijo: yo voy a hablar una palabra con diligencia. Yo no voy a escribir ahí, no voy a hablar cualquier locura. Hoy en día usted ve muchos hombres, aparentemente de comida de Dios, hablando unas locuras que si usted conoce la palabra del Señor te dice: este tipo está loco. Unas locuras que habla palabra de hombre. Y aquí está hablando Lucas, el doctor Lucas le está hablando a Teófilo. Le dice: mira, yo con mucha diligencia, he investigado cada detalle de quién fue Cristo, y lo voy a escribir ahora aquí.
aleluya, todas las cosas desde el origen, escríbetela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el nombre del Señor? Entonces, para terminar, quiero hablar lo último, y aquí quiero que me ponga atención, Amén. porque aquí se va a dar cuenta de lo que está pasando hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Hay una tercera verdad en la palabra del Señor, que la palabra